Muy buenos días, sean todos bienvenidos al canal Así está escrito. En esta mañana quiero invitarlos a estudiar un tema que lleva por título La senda de la vida. Este título sale del Salmo 16:11, donde dice que Dios nos mostrará la senda de la vida. Para empezar el estudio quiero que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 16. Y nos dice así la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En el versículo 17 Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bueno, aquí el hombre está dirigiéndose a Jesús, pero Jesús dirige la mirada del hombre hacia Dios. Le dice: bueno, no hay sino uno. Hay una versión donde dice: a saber Dios, es el único bueno. Luego Jesús le dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El hombre le responde: ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos se refiere, Señor? No sabemos si el hombre tenía un buen conocimiento de la ley. Lo que sí sabemos es que posiblemente la pregunta podría deberse a que, como él venía de una religión donde se hablaba mucho de leyes, de estatutos, de normas, entonces el hombre estuviese de pronto un poco confuso con la respuesta que le da el Señor Jesús. Bueno, hay un tema muy importante, y es que el Señor le dio al pueblo de Israel en el Sinaí no una ley como muchos lo creen. En realidad fueron tres leyes. La primera fue la ley moral, o sea, la ley de los 10 mandamientos, que fue la más a la que el Señor le prestó más atención. Pongan cuidado este detalle. Esa ley primero el Señor se la dio al pueblo en forma audible. La proclamó desde la montaña. Ellos escucharon allá desde la cumbre del monte, escucharon cómo Dios les repetía mandamiento tras mandamiento. Les repitió los 10 mandamientos. Pero más aún, terminada, Dios la escribe en tablas de piedra y se la da a Moisés. ¿Por qué el Señor la escribió en tablas de piedra? Porque no iba a ser una ley temporal, era una ley que iba a ser permanente, por eso la escribió en tablas de piedra. Es más, se dio la tarea él mismo de escribirla con su propio dedo, dice la Biblia. La otra ley que Dios le dio al pueblo de Israel fue la ley civil. Este pueblo que estaba allí alrededor del monte, que constituía más de 2 millones de personas, muy pronto iban a entrar a la tierra prometida y se iban a constituir como una nación independiente. De ahí que necesitaban una carta magna, o como se dice en nuestro medio, la constitución. Una constitución que los guiara. Entonces les dio la ley civil. Esta ley civil les enseñaba sus deberes como habitantes de una nación que tenía unas reglas bien definidas. La tercera ley fue la ley ritual, fue la última ley. Esta ley ritual era una ley que les enseñaba cómo adorar a Dios en la forma correcta. Cómo adorar a Dios sin ser consumidos, porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Entonces debían acercarse a Dios con la debida reverencia y con unas normas bien establecidas para que le pudiesen rendir un culto agradable a Dios. Bien, el hombre podía haber estado hablando de esto, no lo sé. De todas maneras, el Señor Jesús lo enfoca en los mandamientos. En la primera
en las tablas de piedra, lo enfoca en los 10 mandamientos. Allí le dice el Señor, no matar, le dice, cuando el hombre le dice cuáles, el Señor le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Un hecho muy diciente es que si bien el Señor lo llevó a los 10 mandamientos, no lo enfocó en los primeros 4 que hablan de nuestro deber para con Dios. Cuando usted lee los primeros 4 mandamientos de los 10, se encuentra que todo eso se refiere de nuestro deber como hijos de Dios para con Él. Los últimos 6 mandamientos se refieren al prójimo. Entonces aquí el Señor enfoca a este hombre en los últimos 6 mandamientos de la ley. ¿Por qué el Señor hizo eso? Bueno, por la sencilla razón de que este hombre vivía una religión, era muy religioso, pero su amor al prójimo no iba a la par con sus creencias, ¿sí? En otras palabras, él pertenecía a un tipo de religión fallida. Era una religión que no llevaba a ninguna parte, porque una religión sin amor no lleva a nadie al lugar seguro. Es una religión fracasada. Entonces, Jesús lleva a este hombre hacia allá. Quiere que el hombre se dé cuenta de que más importante que guardar un poco de normas que la iglesia les enseña era el amor. Ahora bien, el hombre, después que Jesús le dice los mandamientos, él dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Y sí, efectivamente, él había sido instruido en las leyes que enseñaban los judíos a la gente, según las cuales a través de ellas podían alcanzar la salvación. Todo lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dice, algo te falta. Caramba, ¿cómo así? Sí, algo te falta. Y entonces ahora el Señor lo enfoca directamente en lo que él debía de hacer, pero que él jamás lo haría. Y es lo siguiente. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven, sígueme. La verdad es que esto era bien complicado para este hombre. La Biblia dice que era un hombre muy adinerado. Así es que tenía mucho dinero y es muy difícil para que la gente se desprenda de su dinero. Si tenía mucho dinero indica que al hombre le gustaba mucho el dinero. Posiblemente ha trabajado mucho o ha heredado esa fortuna, no se sabe. Lo cierto es que el hombre tenía ese dinero y pues jamás querría compartirlo con alguien. Entonces Jesús lo pone contra la pared cuando le dice, vende todo lo que tiene y darlo a los pobres. La Biblia dice así, oyendo estas palabras, se fue triste porque tenía muchos bienes. Se fue. Tenía mucho dinero y acabarlo todo en un momento no estaba como bien. El hombre se fue triste. Este hombre creo que nunca volvió a buscar a Jesús, jamás. La religión judía se explayaba en enseñar a la gente muchas normas, muchos credos, muchas enseñanzas, muchos ritos. Y ellos creían firmemente que haciendo todas estas cosas iban a ser salvos. En el siglo IV de la era cristiana nació la iglesia romana. La iglesia romana, su credo fue el mismo que el de los judíos, o sea, diferente en la aplicación de las normas, o algunas normas diferentes, pero todas tenían su propio fin, era hacer obras para alcanzar la salvación. Esto se llama salvación por las obras, que eso nunca se alcanza. Nadie se salva por las obras, jamás.
Pero eso fue lo que le enseñaron al pueblo durante casi 1300 años, que se podían salvar si hacían esto y aquello, si daban limosnas, si ayudaban a la iglesia, si reverenciaban a sus maestros. Todo eso se les sumaba para que alcanzaran la salvación. Asimismo sería el galardón, de acuerdo a las obras serían el galardón. Digo que la iglesia romana nació en el siglo IV, porque fue allá en el concilio de Nicea donde nació realmente, empezó a nacer esta iglesia. No es como dicen que nació con Pedro, no nació con Pedro, eso es mentira. Nació en el siglo IV, en el año 325, en el concilio de Nicea. Por eso el credo de esta iglesia, ellos lo llaman el credo niceno, porque fue allí donde nació. Bien, durante 1300 años, ya les dije, le enseñaban a la gente le enseñaba su credo a través del cual decían que podían ser salvos. Pero en el siglo XVI, en el siglo XVI llegó un señor llamado Martín Lutero. Martín Lutero, un sacerdote también romano, y él descubrió que la gente no se salvaba por hacer obras, que eso era mentira. ¿Cómo lo supo? Porque leyendo la Biblia se chocó con un versículo. Digo que se chocó porque cuando uno se choca, cuando tiene su fracaso, es cuando empieza como a reaccionar y a tratar de analizar qué pasó. Este señor se encontró con un texto que se encuentra en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2, que dice: mas el justo por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero encontró ese versículo, se sintió desnudo delante de Dios, desnudo espiritualmente. Y una vez hizo un análisis y dijo: caramba, o sea que estos ayunos, estas limosnas, estas penitencias, todo esto que yo hago no sirve para nada. Y efectivamente eso no servía para nada, eso no servía para la salvación. Eso lo que sí servía era para la perdición, pero no para la salvación. O sea que podemos hacer cosas pensando que las hacemos para Dios y resulta que no es así. Entonces Lutero se dio cuenta que eso no era así y empezó a predicar un mensaje basado en la fe. Más tarde se llamó ese mensaje la justificación por la fe. Multitudes de gente empezaron a acogerse a ese mensaje porque era un mensaje bonito. Era un mensaje donde no imponía grandes sacrificios, sino que lo que imponía o lo que enseñaba era que podíamos ser salvos por la fe, porque así lo decía la Biblia. Era a través de la fe como podríamos alcanzar el premio que el Señor nos ofrecía, que era la vida eterna. Pero Satanás nunca está quieto. Y a Satanás no le sirve que se predique la verdad, que se enseñen las cosas como están en la Biblia. Así es que pronto Satanás metió las uñas en ese movimiento de esas iglesias reformadas y apareció un señor enseñando una doctrina que va a ser la ruina de millones y de millones de seres humanos. Esa doctrina se llama el antinomianismo. Si usted tiene ahí un celular puede buscarlo, antinomianismo. La palabra antinomianismo quiere decir contrario a la ley. Este señor, que se llamaba Johannes Agrícola, lo estoy pronunciando como lo leo, porque no sé cómo se pronuncia, me parece que debe ser como Juan, Johannes, Juanes, algo así. Bueno, se escribe Johannes Agrícola. Este señor, Johannes Agrícola, empezó a fomentar su credo y muchas iglesias se acogieron a ese credo, en el cual se negaba la validez de cualquier mandamiento de la ley de Dios. Empezó a negarse y todos los fieles de esas congregaciones empezaron a encontrar textos por allá aislados para apoyarse, ¿sí? Por ejemplo, uno de los textos predilectos de ellos está en el libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 28. Ese versículo dice, aquí ya está hablando el apóstol Pablo, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es irónico que un versículo que es verdad, se pueda tomar para
o sea, se pueda desviar de su verdadero sentido. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero el mismo apóstol Pablo más adelante dice, 3 versículos más adelante, solo avancemos 3 versículos al 31 y allí dice, luego por la fe invalidamos la ley. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No hay nada de contradictorio en lo que dice el apóstol Pablo. Lo que pasa es que la ley tiene su lugar en la vida del cristiano y más adelantico lo vamos a ver. Entonces, cuando Jesús predicaba, también tuvo ese problema, que la gente malinterpretaba o entendía mal lo que Jesús explicaba. También la gente pensó que el Señor Jesús estaba en contra de la ley o que iba a acabar con la ley. Por eso en algún momento a Jesús le tocó aclarar esto y decir, no Señor, yo no vine a eso. Vamos a leerlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En otras versiones dice, no penséis que he venido a quitar. A quitar. Y en la traducción Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, a mí me gusta ese texto porque allá dice, no penséis que vine a destruir la ley. Yo no vine a destruir la ley, vine a cumplirla. ¿Sí? Note que se parece a lo que dice Pablo. Pablo dice, entonces por la fe, quitamos la ley, por la fe ya no le damos más cabida a la ley. Al contrario, no la vamos a destruir, la vamos a confirmar por la fe. Eso lo vamos a entender más adelante, o en este mismo momento vamos a entrarnos ya en la parte más concreta de este tema. Y para eso quiero que vayamos a la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios. La carta que Pablo le escribió a los Efesios dice, allí está el mensaje de la justificación por la fe de una forma más contundente y veraz. Está en una forma muy sencilla y está condensada en solo 3 versículos, pero allí muestra cómo es que el hombre puede alcanzar la salvación. Sí, sin tantas, que hayan tantos libros que nos lo expliquen, tantas enseñanzas, tantos recovecos que se inventan los teólogos para enseñarnos la palabra, pero a la verdad lo que hacen es sacarnos de la palabra. Entonces metámonos en la palabra y allí nos damos cuenta en forma clara cómo es que podemos obtener la salvación. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a repasar el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo que Dios le hace a la humanidad. Es Dios que salió a regalar cosas, a regalar la salvación. Los antinomianos toman el texto del versículo 9 y allí también se afianzan para negar la validez de cualquier mandamiento, de cualquier ley. Porque el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie se va a salvar porque es bueno. En otras palabras, el cielo no va a estar lleno de santos. No nos equivoquemos. El cielo no va a estar lleno de santos. Va a estar lleno de pecadores que aceptaron el regalo de Dios. Va a estar lleno de pecadores que reconocieron que andaban mal y que solo si recibían el don de Dios, ese don se llama Jesucristo, si recibían ese don podían salvarse. Y como aceptaron ese don, se salvaron. Entonces, los que van a estar allí por eso se llaman redimidos.
redimidos es que estaban perdidos, pero Dios los rescató. Entonces dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego el versículo 10 nos traslada ahora sí a las obras. Vale, cuidado. Pareciera decir que las obras no, pero vamos a ver qué lugar tienen las obras en nuestra salvación. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de arcilla, dice la Biblia, e insufló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Dios nos hizo, dice la Biblia, nos hizo a su imagen, o sea que nosotros, en términos generales, nos parecemos a Dios. Dios tiene la Biblia lo pinta con una cabeza, con una cabellera hermosa, blanca, lo pinta el profeta Daniel. Moisés pudo contemplar la espalda del Señor. Ser humano, con su dedo escribió los 10 mandamientos. O sea, el Señor se parece mucho a nosotros. Nos creó a su imagen, dice la Biblia. Nos creó a su imagen y semejanza. Pero ahora, a través de Jesús, quiere recrearnos, no físicamente, sino espiritualmente. Entonces, Cristo vino y murió para redimirnos. El momento que alcanzamos la redención en Cristo, que ya somos hijos de Dios, entonces ahora tenemos que vivir como hijos de Dios. Entonces ahora sí, las obras tienen su lugar. Por eso dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, un buen hijo de Dios hará las obras de Dios. ¿Sí? Como dice el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Y dice, el San Juan dice, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Pues siéndole fiel al Padre. Él dice que guardó los mandamientos del Padre. Y a nosotros nos dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues los que el Señor le mostró a Jesús, el que el Señor Jesús le mostró, a el joven rico, que habla allí San Mateo capítulo 19, los 10 mandamientos. El hecho de que Dios no le haya mostrado a este hombre todos los 10 mandamientos, sino los últimos 6, no quiere decir que no sean válidos todos. ¿Sí? Porque el apóstol Santiago dice que esos son una cadena, que si alguien viola uno de estos 10 mandamientos, se hace cargo de todos. ¿Sí? También el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. O sea, la sola fe no salva a la persona. Es una fe que debe llevar a la acción. Entonces, ni nos salvamos por las obras, pero tampoco nos podemos salvar por la sola fe. Es una fe que debe llevar a la acción si verdaderamente somos hijos de Dios. Bien, le doy las gracias por su atención prestada al tema de este día y le invito a que nos siga acompañando. Vamos a sacar otros videos, algunos muy importantes relacionados con las profecías de los últimos días. Y si le gustó nuestro tema, pues dele clic allá donde me gusta y diga que se une a nosotros y nosotros le damos la bienvenida para que podamos compartir la palabra del Señor. Bueno, será hasta otra ocasión. Muchas gracias.